de mi Colombia hay un mar de... Yo entiendo como caqueteñismo la cultura del Caquetá, que nos podemos diferenciar de otras regiones de Colombia, la formación que tenemos y pues eso es lo que yo entiendo de caqueteñidad. Pues creo que caqueteñidad es nuestra composición cultural y histórica. El constructo sociocultural que se ha hecho a través de la historia por parte de los que somos caqueteños y nos permite identificarnos e individualizarnos respecto de las otras personas de las distintas regiones de nuestro país. Lastimosamente Caquetá ha sido producto de diferentes migraciones, digamos a nivel interno por los conflictos que han sucedido históricamente, y eso ha permitido que haya desplazamientos de personas del interior del país hacia esta región del sur, y a partir de ello pues no se generó una identidad propia, sino un conjunto de costumbres, y posteriormente fue que se fue generando este concepto. De hecho en los colegios no se escucha mucho de ello, hasta la universidad fue que se vino a conocer sobre este nuevo, digamos que esta nueva palabra que surge y que nos identifica como caqueteños. Florencia es su capital, San José y Valparaíso, Montañita y el santuario, algo bello que Dios hizo. Bien, yo parto de una idea central, y es que hablamos del Caquetá, ¿no? Nuestro gran territorio. Y yo recuerdo a un escritor, Mario Benedetti. Él dice que cada lugar tiene su tiempo, cada tiempo su marca y cada desencanto su maravilla. Entonces, ¿qué es caqueteñidad? Ubicándonos en nuestro territorio, tenemos que hablar de ese proceso de formación histórico-cultural del territorio. Pero ¿qué es el territorio? No es simplemente la geografía, no es simplemente la fauna y la flora. Esa es la dimensión biofísica del territorio. Es también un espacio sociopolítico, porque el territorio ha sido afectado por las políticas de los gobiernos, por el Estado. Pero el territorio también es determinado, si se quiere, por las acciones humanas, por las maneras como hombres y mujeres significamos, representamos nuestro mundo. Entonces, esta es la dimensión simbólica o cultural del territorio. Yo resumiría entonces que la historia de la caqueteñidad implica la historia del territorio como espacio biofísico, sociopolítico y simbólico. Pero en el territorio indiscutiblemente hay unos actores, y si hacemos un rastreo, una mirada de nuestra historia, este ha sido un territorio de indígenas, un territorio de negros que desde el siglo XVIII ya hacen presencia, un territorio de colonos en diversos momentos de nuestra historia. Pero más allá de los colonos, yo diría que aquí están los herederos de esos tatarabuelos y abuelos nuestros, primeros colonos, que son los jóvenes y los niños ya nacidos aquí, que alguien llamaría amazonizados. Entonces, articulando la historia de construcción del territorio y la intervención de los sujetos en distintos momentos de este río humano de la caqueteñidad, en esa síntesis, pues podríamos hablar de caqueteñidad entonces como algo ya más profundo, como algo dinámico, como un río que se sigue haciendo. Entonces, resumiendo, cuando yo hablo de caqueteñidad, no es un fósil, no es una entelequia, no es algo tan abstracto, sino que es el cuerpo de diversas sociedades y de diversos actores
que han construido toda esta región que está en los márgenes y en las vertientes del gran río Caquetá, que a su vez hacen parte de la gran cuenca del Amazonas. Muy bien, nuestra historia territorial y de seres humanos variados, indígenas, negros, mestizos, colonos y jóvenes amazonizados, tienen distintos momentos, distintas acciones y distintos significados. Y los que me escuchan tengan presente que aquí yo no entiendo la historia como un costalado de datos o de fechas que tanto daño han hecho a nuestros estudiantes, sino que la historia es buscar cómo se van construyendo las regiones, cómo se van haciendo los humanos social y culturalmente, y a la vez cómo un territorio se va transformando. Entonces yo he estudiado la caqueteñidad, o pienso estudiarla, porque solamente he profundizado en un estadio o en una etapa, en 6 momentos. Un primer momento que yo llamaría la época de la gente baldía, porque entre paréntesis por allá en 1773 llegó un misionero franciscano y al recorrer el espesor de las selvas y de los ríos dijo: oh, aquí hay mucha gente baldía, que en el lenguaje de ellos significaba que no eran europeos, casi que no eran humanos, que no tenían dueño, que no tenían nuestra identidad. Entonces, desde ese punto de vista, usted recuerde la historia de América, la historia precolombina, que por mucho tiempo desde España, de Europa, estaban preguntándose si éramos humanos, si teníamos alma. Entonces, cuando nos descubrieron, nos llamaron gente baldía. Entonces yo diría que hay que estudiar ese periodo de la gente baldía, más o menos desde 1542, cuando ingresó aquí Hernán Pérez de Quesada en busca del dorado. Y teniendo en cuenta también una fecha que es 1590, cuando se funda un pueblo ya estable de indígenas que se llamó el Espíritu Santo del Caguán. Pero fuera de eso, llegan aquí los frailes franciscanos que crean pueblos de indígenas entre 1635 y 1800. Entonces yo, ubicándome desde la perspectiva de los actores o de los sujetos humanos, hay que estudiar ese periodo donde esto era territorio de indígenas, que llamaron los conquistadores y los colonizadores europeos la gente baldía. Pues naturalmente desaparecieron, porque los indios eran nómadas, vivían de un lugar a otro. Y digámoslo, las misiones franciscanas se fueron hasta 1800 y prácticamente quedamos en la orfandad desde el punto de vista del conocimiento de Europa o de la nación colombiana. Solamente por allá a finales del siglo XIX e inicios del XX se inicia otro periodo que los estudiantes lo recuerdan cuando leen Toá, por ejemplo, que lo recuerdan con la vorágine. Es el periodo de los quineros y de los caucheros, que hay que estudiarlo desde finales del siglo XIX e inicios del XX. Hijos de la aventura, como yo lo llamo en mis escritos, del azar y de la necesidad. Pero lleguemos a los años 20 prácticamente, donde coge más fuerza un movimiento colonizador de huilenses, y es un nuevo periodo que yo llamo los hijos del desarraigo y la esperanza. Es la historia ya no de extractores caucheros, no de aventureros, sino de gente que venía del país porque eran arrojados por el latifundio, porque buscaban un nuevo sitio bajo el sol, porque el Caquetá era el lugar de la esperanza, del embrujo y del asombro. Entonces vinieron arrastrados por esos imaginarios a buscarse un sitio para sobrevivir. Entonces esa historia la presento yo en 2 textos: Colonos, hijos del desarraigo y la esperanza, memoria de una colonización
de los años 20 al 50. Pero está desde el punto de vista no solamente de la palabra de los colonos, sino desde los capuchinos, que fueron unos frailes que dominaron el escenario regional caqueteño, que fueron traídos por el gobierno y obviamente en alianza con la iglesia para, como decían ellos, civilizar el territorio y producir aquí en esto lo que se llamaba la República Católica en las selpas del sur. Entonces eso va de los años 20 a los años 50, que es el periodo histórico de la caqueteñidad que yo he trabajado más en profundidad. Otra cosa es después de los años 50. Ustedes saben que en 1948 mataron a Jorge Eliezer Gaitán, que en este país había una guerra entre liberales y conservadores, y en medio de esa estupidez de un pueblo ignorante que se hacía matar por un partido, pues obviamente que eso trajo sus consecuencias graves para la República. Entonces esto dejó de ser una colonización huilense después de los años 50 del siglo pasado, y llegó mucha gente de Caldas, del Tolima, del Huila. Esto dejó de ser la finca de los huilenses para abrirse a otras zonas del país. Nacen nuevos pueblos, producto de la violencia liberal conservadora, y yo diría que ese periodo va hasta los años 60, que falta por estudiar de una manera sistemática. A ese periodo lo llamaría yo el estudio de los colonos, hijos de la violencia liberal conservadora. Pero después siguen llegando más colonos que buscan tierras en medio de estos conflictos económicos que han existido en el Caquetá, porque aquí los que llegaron fue conquistando la tierra. Estas eran las tierras baldías y de la nación. Entonces llegaban a buscar un lugar bajo el sol. Después de esa violencia social, que yo llamo los hijos de la violencia social y del conflicto sociopolítico, podemos ya llegar a los años 80 hasta nuestros días, donde ya están los herederos de todo ese proceso. Entonces son los jóvenes y los niños de hoy, herederos de esas olas migratorias. Entonces la caqueteñidad es un asunto variado, es un encuentro de indios, de negros y fundamentalmente de colonos, movidos por diversos factores históricos. Entonces este es el asiento de diversas sociedades y de diversas culturas, y por eso hablar de caqueteñidad es hablar de riqueza no solamente desde la fauna y desde la flora, sino es hablar de una riqueza cultural. Obviamente que esto hay que estudiarlo despacio y hay que llegar hasta nuestros días para responder la pregunta: ¿quiénes son nuestros jóvenes? ¿Quiénes son nuestros niños? ¿Y qué proyecto de historia o de sociedad quieren construir? Que es una tarea indiscutiblemente pendiente. Yo diría que celebrar la caqueteñidad, de hacer esa gran fiesta, es un encuentro de lo nuestro y con los nuestros. Entonces tiene que ser necesariamente un encuentro de la memoria, un encuentro de la historia, un encuentro con lo que hemos sido y lo que somos y esperamos ser. Entonces es un encuentro multiétnico de indios, de negros, de colonos y de los jóvenes y los niños amazonizados, que son la nueva generación. Pero ese encuentro hay que celebrarlo en la obra histórica, hay que celebrarlo en el teatro, hay que celebrarlo en la danza, hay que celebrarlo en la música, porque es que frente a quienes somos culturalmente, aquí tenemos una visión mutilada y pobre. Reducimos la cultura caqueteña a lo que algunos han llamado el sanjuanero caqueteño, pero resulta que el bambuco sanjuanero caqueteño pues es un producto de una tradición que ha incidido en la sociedad caqueteña. Pero aquí hay otras expresiones.
está la danza del maíz, está la danza de la yuca, está la danza del arroz. Este no solamente ha sido territorio de huilenses, ha sido de antioqueños, de indios, de negros. Entonces, fíjese que celebrar la caqueteñidad como Dios manda implica que hay que ir a nuestra historia, que hay que ir a nuestro proceso formativo para descubrirnos cómo nos hemos hecho como sociedades y como culturas, y recordar allí que hay diversidad de autores, de protagonistas, no como ocurrió antes, que vivíamos pensando hacia el Alto Magdalena y hacia el Huila, olvidando que nosotros éramos del Caquetá, pertenecientes a la gran vertiente y a la gran cuenca del Amazonas. Entonces nosotros no somos caribes, nosotros no somos andinos, nosotros somos fundamentalmente amazónicos. Entonces la fiesta de la caqueteñidad es la fiesta de la variedad, es la fiesta también de lo amazónico, es la fiesta de diversas etnias, donde necesariamente tiene que estar el elemento indígena, el elemento negro, el elemento de los colonos y lo que inventan, lo que van a crear y lo que hacen los jóvenes. Porque la caqueteñidad no es un fósil, es un río. Y como río que corre, siempre hay que recortarlo, pero también hay que imaginarlo, hay que recrearlo, hay que inventarlo. Porque yo no hablo de la caqueteñidad y de la identidad como fósiles. Son procesos identitarios. Estamos en un río y en un devenir. Entonces no se trata de ir a buscar una cosa vieja, ir a buscar una entelequia. No, es rescatarnos en nuestro proceso histórico, en nuestra memoria y en nuestras creaciones, que indiscutiblemente tienen que ser variadas y de múltiples significados, como ha sido la conformación de estas sociedades a orillas del Caquetá y sus afluentes, y cuyo proceso y producto lo he llamado yo caqueteñidad. Bueno, yo creo que nuestra gran debilidad como sociedad es que desconocemos nuestra historia. Y si desconocemos nuestra historia como proceso de formación, de construcción de sujetos humanos, pues no vamos a tener ni tenemos sentido de pertenencia. Entonces es nuestra gran debilidad. Algunos creen que esta es la finca de los huilenses y entonces pensaban que todo era imitarlo, como ocurría y lo que hacían en Neipa o en el Huila. Pero resulta que nuestros procesos son diversos, sin desconocer el gran aporte de los huilenses. Yo creo que en esto del rescate de nuestra memoria y de nuestra cultura plural, rica, abierta, han fallado los políticos, porque no les ha interesado la cultura. Ha fallado el gobierno municipal o departamental, porque no han implementado verdaderas políticas culturales. Yo creo que hemos fallado desde las instituciones educativas, porque solamente hasta ahora estamos trabajando por consolidar la cátedra caqueteñidad, que es la cátedra de lo nuestro. Pero yo haría énfasis en que las administraciones municipales o departamentales no tienen una verdadera política cultural y que la cultura sigue siendo la cenicienta de los presupuestos. Más aún,
No hay una clase dirigente consolidada que piense la región, que movilice a la sociedad en su conjunto para crear un proyecto social y cultural, para que entre todos digamos cómo queremos ser como sociedad en el siglo XXI, en el contexto de la Amazonia colombiana, la Amazonia latinoamericana. Pero hay otra falla. Yo creo que los medios de comunicación no promueven la cultura local y regional. Fundamentalmente señalaría en el momento estos aspectos o elementos que han debilitado la comprensión de nuestros procesos culturales. Bueno, yo parto de un principio que ojalá todo el mundo lo tenga claro. La identidad no es algo estático, no es un fósil que hay que buscar, es un río, es un proceso que necesita ser comprendido, promovido, alimentado. Entonces partamos de esa idea. Entonces necesitamos conocernos. Y eso se hace bajo una historia bien entendida. Desafortunadamente, solamente hasta ahora, y esperamos el apoyo del gobierno, para reconstruir una historia sistemática de la región del Caquetá y una historia local. Porque si no vamos a nuestros ancestros, nos engañamos, nos robamos, nos enajenamos, nos robamos, no somos nosotros. Entonces hay que entender ese río humano de la caqueteñidad. Pero a la vez nosotros estamos ubicados en esa cuenca de la Amazonia que no es solamente colombiana, es continental. Hay Amazonia en Brasil, en Ecuador, y allí hay características comunes. Pertenecemos a América Latina, pero a la vez estamos en redes sociales y en redes digitales. Nosotros le aportamos a la globalización cultural, si eso se entiende como un aporte de diversidades de culturas, como una expresión de cómo hombres y mujeres representan su vida desde distintos sitios y de distintas localidades. Y eso nos lleva a que es necesario profundizar nuestra historia regional y local. Esto debe llevarnos a consolidar, fortalecer esa cátedra de caqueteñidad. Pero yo agregaría que hay que realizar eventos que promuevan nuestra memoria histórica. El San Pedro tal como está nos lleva a beber aguardiente y la gente tiene derecho a tomarse su licor, no hay que ser mojigatos o puritanos. Pero la riqueza nuestra no es solamente el sanjuanero huilense. Hay que reconocer nuestro patrimonio natural de fauna y de flora. Hay que entender que aquí deben expresarse los negros, los indígenas, las diversas representaciones artísticas que se han ido tejiendo en los distintos momentos de la caqueteñidad a la cual me he referido anteriormente. Entonces esto significa que hay que investigar lo sociocultural en el Caquetá y la Amazonia colombiana. Y yo diría que hay que promover la diversidad artística, no la monotonía de una danza, sino que todo mundo tenga derecho a imaginar, a crear, a inventar caqueteñidad. Y yo agregaría que si esto nos conduce a un festival amazónico con dimensión continental, que destaque el papel de la Amazonia en la salvación del planeta, en medio de esta crisis ambiental extraordinaria. Pero yo creo que nos ha faltado vuelo en la imaginación y sobre todo hay una ausencia de voluntad política para meternos en el campo de la cultura y para promoverla de una manera crítica y científica.
En primer lugar, aquí desde hace unos pocos años, en este movimiento pro caqueteñidad que he venido impulsando desde la Universidad de la Amazonia y luego con algunas instituciones en el año 2000, con un diplomado en gestión cultural, desde estas inquietudes de la caqueteñidad han ocurrido nuevos fenómenos que se acercan a una interpretación de nuestra cultura. Desde hace tiempo, por ejemplo, se fundó el Colono del Oro. Se creó el Festival Folclórico de San Pedro en Florencia y hubo algunos encuentros de la caqueteñidad que se olvidaron. Pero hay algo que permanece, el Festival de Danzas de Curillo, que busca que ojalá todos los pueblos expresen la diversidad artística desde las danzas. Hay el Festival del Río en Belén, el Festival El Paujil de Oro, el Festival Sueños del Bodoquero en Morelia, el Festival El Yariseño en San Vicente. En un momento dado hicieron el Festival del Caucho en Donceto, el Festival del Sanjuanero en Montañita, el Encuentro de Culturas Indígenas en Milán. Y así pueden haber otras iniciativas que de pronto se me escapen. Pero aquí también hay pintores, hay compositores, hay intérpretes, hay danzas como el sanjuanero caqueteño, pero yo le doy fuerza al yariseño caqueteño, a la danza de la yuca, a la danza del arroz, a las danzas indígenas de huitotos y coreguajes y otras. Entonces, mal que bien, y yo diría que tímidamente, estamos en un proceso para ser nosotros. Desgraciadamente estos procesos han sido discontinuos, casi que a ratos espontáneos, sin continuidad, sin apoyo del gobierno. Yo creo que hace falta que lleguen dirigentes de la cultura al poder realmente y una nueva dirigencia que entienda de cultura, que entienda de caqueteñidad, que entienda de sociedad y que busque nuevos proyectos de construcción de sociedad y de cultura que nos muestren al país no simplemente como el lugar común y aborrecido de guerrilleros o narcotraficantes, sino que aquí tenemos un acervo histórico y humano y cultural que mostrar. Pero esa cultura hay que promoverla. Eso no crece silvestre. Entonces se necesita el apoyo del Estado, el apoyo de las instituciones y el apoyo de una dirigencia política y social que piense la región y que abra un nuevo horizonte de posibilidades y de esperanza. En este sentido, yo creo que los jóvenes y los niños, las nuevas generaciones, tenemos que construir un nuevo proyecto de caqueteñidad que ya no sea de exclusiones sociales, que ya no sean negaciones de las culturas como ocurrió con los indígenas, sino un proyecto de inclusión en la sociedad, de participación, de promoción de las culturas y de encuentro con nosotros mismos y abiertos a la nación y abiertos al mundo. Yo creo que ese es nuestro verdadero desafío.